Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el senador provincial Raúl Gramajo. Es un gusto tenerlo, senador, con nosotros. Bienvenido al programa. En las últimas horas hubo una nueva reunión de la Comisión de Acuerdo, integrada por diputados y senadores. Se hablan de muchos temas, pero fundamentalmente ahora están hablando de lo que ha pasado entre el exministro Marcelo Saín y el organismo de investigaciones, a partir de varias cosas que han trascendido. En castellano, para hacerlo rápido, se presume que de algún empleado infiel o empleada le pasaba datos a Saín cuando era ministro. Bueno, sobre eso hay una auditoría del MPA que está investigando. Este tema está siendo también escuchado y recibido en la Comisión de Acuerdo. Por eso está el senador aquí para hablar con nosotros. Senador, gracias por estar. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches a la teleaudiencia. Realmente es un hecho muy grave. Como vos lo planteabas recién, ha habido filtraciones del organismo de investigaciones de escuchas que por supuesto habían sido legales, las escuchas en el sentido que habían sido autorizadas por los jueces correspondientes. Para que la teleaudiencia comprenda, el fiscal, cuando quiere interferir en una comunicación a los efectos de obtener una prueba, tiene que tener la autorización judicial. Claro. A partir de ahí, esas intervenciones son reservadas, son sumamente secretas, porque sirven para el proceso judicial. Bueno, en este caso, tanto la auditoría como quien ha hecho la presentación, de acuerdo a las manifestaciones de empleados que trabajan en este organismo, estas comunicaciones se filtraron para el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad. Es decir, filtraciones que recibía el ministro Saín en su momento, cuando era ministro. Hoy recordemos que está en este organismo de investigaciones, y que indudablemente no solamente son una falta grave para la persona infiel o las personas que de alguna manera permitían esto. Hay WhatsApp que se han podido de alguna manera verificar y constatar, sino que son delitos. Son delitos. Sí, sí. De una gravedad inusitada. Ahora, senador, usted además es abogado y tiene muchos años en la profesión, pero ustedes recibieron la semana anterior a la auditora del MPA, de los fiscales, la que se encarga de ver cómo actúan los fiscales, porque los ojos están puestos en una funcionaria que se llama Débora Coticini, que aparentemente es la empleada infiel, digamos, o supuestamente la que se está investigando que le dateaba o le mandaba todo a Saín. ¿Qué dijo la auditora cuando estuvo con ustedes, con diputados y senadores? Bueno, estas reuniones son reservadas. Lo que sí se hizo público a través de los medios, que la auditora ha encontrado evidencias que son muy graves, donde ha podido comprobar o constatar de que ha habido filtración de esta información. Además, también se ha vaciado una computadora, que yo creo que de alguna manera esto va a ser verificado por algún organismo para que determine técnicamente qué contenía esta computadora. Era la computadora que usaba Débora Coticini, ¿no? Exactamente. Ahora, ustedes escuchan en las últimas horas al segundo, al que estaba abajo de Saín, que se llama Víctor Molesnik. Él vino porque él llevó adelante la investigación. ¿Cuál es el motivo de la presencia de hablar con ustedes? No, a ver, Víctor Molesnik, el doctor Víctor Molesnik, es el que hace la presentación ante la auditora sobre irregularidades que existían en el organismo. ¿Cómo surgen estas irregularidades? A través de declaraciones de empleados fieles, empleados que realmente han tenido la buena voluntad del respeto irrestricto a la justicia y a la ley, y informaron a quien en ese momento era su jefe, que era Molesnik, de estas irregularidades
a través de Débora Cotticini, que ocupaba un cargo de jerarquía. Sí, estamos hablando de que es la dirección de inteligencia de la zona sur. O sea, claro, un lugar estratégico en materia de investigación. Bueno, entonces, a partir de ahí, el doctor Molesnik hace una presentación, como te dije al principio, ante la auditora, con elementos que eran muy claros y contundentes. A partir de ahí, la auditora comienza una investigación que se está llevando adelante, está recabando toda la prueba necesaria. Y bueno, esto de alguna manera también tiene una connotación con la investigación que hizo el doctor Martínez. Sí. Ustedes recuerdan, sí, que la Junta de Fiscales y el fiscal general, el doctor Baclini, designó como auditor ad hoc al doctor Martínez, que es fiscal regional de la 4ª circunscripción con asiento en Reconquista. Sí. De esa investigación que realiza el doctor Martínez surge en forma clara estas irregularidades, que más que irregularidades son delitos. Ahora, a eso también hay que sumarle, porque ahora ustedes le dieron curso a una presentación que había hecho Enrico, una denuncia que había hecho contra Saín. ¿Cómo es eso? No, Saín había hecho una denuncia contra Molesnik diciendo que él había intervenido en la computadora, en fin, que había cometido irregularidades. Sí. Ante esta situación, el doctor Molesnik presenta una nota poniéndose a disposición de la comisión para, de alguna manera, descartar los contenidos de la denuncia incoada contra él. Sí. La comisión, por voto y por unanimidad, decidió invitarlo al doctor Molesnik para que venga y pueda de alguna manera hacer los descargos necesarios. Por supuesto que con las limitaciones que el doctor Molesnik tiene, porque está también sujeto a la privacidad de algunas cuestiones que se están manejando en la investigación. Claro, pero además él es el funcionario que está debajo de Saín. Es decir, él lo reemplazó cuando fue ministro y ahora está debajo, en el escalafón, digamos, el número 2 del organismo de investigaciones. Ahora, hay otro tema que también está relacionado a Marcelo Saín, y es una denuncia que presenta el senador Enrico con respecto a declaraciones que ha hecho en los medios, o el Twitter que usa Saín, cuestiones políticas. ¿Es así? ¿Qué fue lo que trató sobre ese tema la comisión? No, hace 10 días el senador Lisandro Enrico presentó ante la comisión bicameral una denuncia contra Marcelo Saín porque incumplió o violó el artículo 89 de la Constitución Provincial. Para que la teleaudiencia de alguna manera tome conocimiento, que dice este precepto de la Constitución Provincial, este artículo, impide que todos los miembros del Poder Judicial participen en política. No, sí, de hecho tienen que renunciar si así fuera, si van a asumir esto. Indudablemente que también está en la ley 10.160, que es la ley orgánica del Poder Judicial, y bueno, y hay sobrados ejemplos. El caso de la vicegobernadora, que era jueza, sí, cuando fue candidata en la fórmula Perotti-Rodena, renunció, sí, me acuerdo, al cargo que tenía en el Poder Judicial para poder de alguna manera desempeñarse como candidata en el ámbito de la política. Está el caso del doctor Kaufmann, actual senador, claro, que fue juez de Cámara cuando Carlos Alberto Reutemann le ofrece el Ministerio de Educación, él renuncia. Mi caso, sí, yo era asesor de menores en el Distrito Judicial número 15, con asiento en la ciudad de Tostado, y cuando los dirigentes me solicitan que vuelva otra vez al ruedo de la política y que me presente como candidato a senador, recordemos que yo ya había cumplido 4 periodos y estuve después 3 años y medio prácticamente como asesor de menores, renuncié al Poder Judicial para volver a presentarme en el 2011 como senador, como candidato a senador de la provincia. Ahora, en este caso ustedes le dieron lugar a la denuncia que hizo don Enrico. En el día de ayer se abocó la comisión, sí, porque el procedimiento, una vez presentada la denuncia, la comisión
se tiene que abocar. Sí. Y al mismo tiempo designar ¿A quién el designaron? acusador. Lo designaron al doctor Enrique. Claro, que él es el que presentó la denuncia. Claro. Ahora, en ese marco, ¿lo van a convocar a Sabina que se defienda? Indudablemente, el reglamento establece de que toda persona, todo imputado, todo denunciado, tiene el derecho a su defensa. Claro. Es decir, O sea que Saín va a ir a la comisión de acuerdo. y Saín, una vez que el senador Enrico cumpla con los procesos y procedimientos correspondientes que establece el reglamento, lo va a citar a Marcelo Saín para que concurra y haga la defensa correspondiente. Me queda un tema más. En las últimas horas, lamentablemente, hemos tenido un nuevo atentado al Poder Judicial, básicamente, más allá de ser el Centro de Justicia Penal de Rosario, ante la inminencia del juicio de la gente de Los Monos por otros atentados similares. Y sé que ustedes en la Cámara han estado trabajando el tema y tienen que manifestarse sobre eso. ¿Qué resolvieron? No, esto es muy grave. Esto es muy grave porque indudablemente se está atentando contra uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. Y como vos lo anticipabas recién, en el día de mañana Sí. tenían audiencias que trataban precisamente temas relacionados con esta banda, y el hecho de que haya sido baleada estas oficinas es un hecho grave. Por eso la Cámara de Senadores y seguramente la legislatura va a aportar a través de una resolución el rechazo enérgico y el repudio a este tipo de actitudes que atentan contra la democracia, atentan contra la división de poderes, atentan contra la dignidad y la tranquilidad y la seguridad que debe tener los miembros del Poder Judicial. Sí, es entendible que los magistrados tengan miedo. Los fiscales, de todos los que concurren habitualmente, que se enteren de que... De hecho, incluso han baleado algunos domicilios particulares de ellos, ¿no? Yo creo que de alguna manera acá también se lo insta al Poder Ejecutivo para que tome los recaudos necesarios de investigaciones para ver que no se repitan más este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque ya no es la primera vez. No, Acá hemos tenido casos muy graves, cuando balearon la casa del gobernador Bonfatti, ya ha habido una balacera contra un organismo también del Poder Judicial. O sea que acá indudablemente tenemos que hacer nosotros los legisladores el repudio, porque esto indudablemente afecta a la democracia, porque atentar contra uno de los poderes del Estado, y fundamentalmente con el Poder Judicial, indudablemente es afectar contra el sistema democrático. Por eso me parece que la resolución del Senado, y que seguramente la Cámara de Diputados va a hacer, merece y amerita que de alguna manera el Ejecutivo tome los recaudos necesarios para evitar este tipo de atentados que atentan, disculpame la redundancia, pero contra la seguridad provincial, porque esto pone en vilo, de alguna manera, un poder del Estado. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, que pasen muy buen día.